Bendiciones abundantes para todos mis hermanos y hermanas de la Keilah de Joshua, del bendito pueblo de Israel disperso por todo este mundo y principalmente de aquellos que nos sintonizan hoy por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bien, mis hermanos, quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, desde aquí en Extensión México. Bien, mis amados, quiero enviar saludos, bendiciones a través de estas ondas radiales de Radio Shalom a nuestros amados mentores, Morim Berroim, pastores y maestros, Aarón Morales y su amada esposa, la Morá Araceli de Morales. Bendiciones abundantes para ustedes, mis amados, hoy en este Yom Shabbat, en este día de reposo. También para todos y cada uno de los Morim Bemorot, maestros y maestras que hoy comparten su enseñanza, su comentario a la Parashá, hoy en este Yom Shabbat, en este día de reposo, y de manera muy especial a cada uno de los que nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu, y también para cada uno y para cada una de los que nos siguen a través de las diversas plataformas en las redes sociales, como Telegram, como WhatsApp, como YouTube, como Facebook. Bendiciones para cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a gozarnos, vamos a disfrutar en un paseo por la bendita Torá, en la Parashá, en la porción de la Sagrada Escritura en esta semana. Esta semana tenemos la Parashá número 54 del sistema trienal del estudio de Torá y se intitula Kadesh. Transliterado en nuestro idioma, conságrame. Ese es el título de nuestra Parashá, Kadesh, conságrame. La hemos estado estudiando en el Sefer, libro de Shemot, Éxodo, capítulo 13, verso del 1 al 20, en el profeta Isaías Haneví, Isaías el profeta, capítulo 46, el verso 3, el Sefer, el libro de Tehillim, Salmos, el 54, y en el Brit Hadashah tenemos las siguientes citas. Brit Hadashah, Pacto Renovado, Carta a los Hebreos, capítulo 8, versos del 6 al 9. Y luego del capítulo 9, el verso 1. Y luego del capítulo 9, del verso 13 al verso 15. Bendito sea nuestro Abacados por esta porción que tiene bastante riqueza, bastante bendición. Pero vamos a ver hasta dónde nos lleva nuestro Abacados, Jehová Sebaot. Pero vamos a hacer tefila, vamos a agradecer al Eterno antes de comenzar con mi comentario de la Parashá y decimos: Abacados, Padre Santo, te damos toda Rabá, muchas gracias por este Yom Shabbat, por este día de reposo, este día de delicia, Abba, que has creado para nosotros. Nos apartamos, nos consagramos hoy en este día, no haciendo nuestras propias obras, no hablando nuestras propias palabras, no caminando en nuestros propios caminos, sino disponiendo el tiempo, nuestra vida, lo que somos y tenemos, para que tú nos instruyas en tu bendita Torá, y a través de tu bendita Torá seas transformando, convirtiendo nuestra alma, así como dice el Tehillim 19, verso 7, que tu Torá es tan perfecta, Abacados, que convierte el alma, y así estemos viviendo esa tikkun nefesh, esa corrección de nuestra alma. Todo esto te lo pedimos, Beshem de Yehoshua HaMashiach, en el nombre de nuestro Mesías y Yehoshua. Y decimos como pueblo, amén, amén, amén. Bien, mis amados, pues vamos a nuestra Parashá, Kadesh, conságrame. Vamos a ver qué le dice el Eterno, a quién se lo dice y qué quiere que le consagre. ¿Por qué se intitula Conságrame? Porque tomamos los primeros versos de nuestra Parashá. Pero vamos a ver, encontramos aquí lo que es en la bendita Torá, en lo que es Shemot Éxodo, capítulo 13, lo que es la consagración de los primogénitos. Por eso el título de nuestra Parashá, Kadesh, conságrame. Que hay que consagrar los primogénitos para el Eterno. Es lo que nos habla en este inicio de esta porción. Y luego en esta misma parte de la bendita Torá encontramos en el capítulo 13 de Shemot Éxodo lo que es la columna de nube y lo que es la columna de fuego, que si el Eterno nos permite estaremos entrando ahí. También podemos encontrar a través
de Yesayah Haneví, el profeta Isaías, lo que es la misericordia y la fidelidad de Jehová Sebaot, del Eterno, de nuestro amado Elohim. Y es impresionante la porción, es solamente un verso, pero cuando lo leemos y entendemos que dice: escúchame, oh casa de Jacob, ¿a quién está hablando? Al pueblo de Israel y todo el remanente que ha nacido de mí desde la matriz. Como bien vimos y hemos estado estudiando esos 400 años de esclavitud, vemos que el 4 es el número de prueba, pero también el 40, pero también el 400, pero además también es el número de gestación, de manera que en 400 años el Eterno estuvo gestando su pueblo para hacerlo nacer, y por eso le decía a Paro, rey de Egipto: es necesario que deje salir a mi pueblo, a Israel, porque Israel es mi primogénito. Estaba en gestación, a punto de nacer, bendito es el Eterno, y mire lo que dice a través de los labios del profeta Isaías. ¿Qué dice? Ellos han nacido de mí desde la matriz y enseñados por mí desde la infancia hasta su vejez. Bendito sea el Eterno. ¿Por qué? Porque vemos su misericordia y vemos su fidelidad cada mañana. Bendito sea nuestro abacados. También encontramos a través del Sefer de Tehilín lo que es una oración del salmista pidiendo protección contra los enemigos, contra todo aquel que se constituye nuestro adversario, nuestro enemigo. No solamente hablamos del Hasatán, sino de todo aquel que se levanta en contra de la obra que el Eterno está haciendo en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y esto se va repitiendo a lo largo de la historia, como dice el Brit Hadashah, por labios de Shelia Kefa, del apóstol Pedro, que dice: y estos mismos procesos, estos mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos y hermanas, Ajim Behayot, en todo este olam, en todo el mundo. Es algo que de continuo se repite. Un ciclo, otro ciclo, otro ciclo, pero debemos de saber en este tiempo de la era del Mashiach, como nos dijo Sheliach Shaul, apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, es contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, es necesario fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza que Él nos da para vencer en el día malo, y habiendo acabado todo, estar en victoria, en gozo, contentos, porque el Eterno es fiel, y fiel es su palabra, y haremos bien al estar atentos a su bendita instrucción, creerla, ponerla por obra, y vamos a ver la justa retribución, a obedecer sus mandatos. Aleluya. Y también lo que es el Brit Hadashah, aleluya, el pacto renovado, en el Sefer de los Ibrim encontramos que nos habla sobre el Brit Hadashah, efectivamente. El pacto renovado, en la cita de hoy, nos habla del pacto renovado, el pacto que el Eterno renueva con su pueblo, o renovó con su pueblo, porque fue en la sangre de Mashiach. Pero vamos para allá con el favor de nuestro Abacados, y decimos como Keilah: amén. Amén, porque Él nos ha concedido la vida hoy para estar en shalom, en reposo, para gloria y honra de nuestro Melech y Yehoshua HaMashiach. Entonces, hablando de la consagración de los primogénitos, vamos ahí a lo que es la bendita Torah, a el Sefer, el libro de Shemot, Éxodo, cuando el Eterno habló a Moshe, a Moisés, para que le transmitiera, para que le dijese a los hijos de Israel, ¿qué les tenía que decir? Que se tenía que consagrar todo primogénito, todo hijo mayor de los israelitas que abrió matriz, todo hijo primogénito tendría que ser apartado para él, y no solamente hablando de seres humanos, sino también de toda la primera cría de sus animales. Rashi nos comenta que la condición es que abra
la matriz, que abra matriz. Ese es el primogénito. ¿Qué dice el Eterno? Todo primogénito me pertenece. Los primogénitos, hablando de los animales puros. ¿Cuáles son los animales puros o los animales limpios? Vaikra Levíticos capítulo 11 nos lo hace saber a detalle. Son animales que tienen pezuña hendida y que rumean. Podemos encontrar entre ellos los vacunos, los ovinos, los caprinos. Estos animales debían sacrificarse como ofrenda y la carne era para el Cohen, hablando del sacerdote. En cambio, los primogénitos humanos, ellos estaban consagrados para el servicio divino. Pero encontramos que Rashi nos dice, más sin embargo, después del acto de idolatría, que más adelante vamos a verlo, ¿sí recuerdas? Pero más adelante lo veremos cuando Moshe baja con las tablas y encuentra que el pueblo estaba en idolatría adorando un becerro de oro. Entonces Rashi nos dice, miren, más sin embargo, después del acto de idolatría, con ese becerro de oro, se les quitó dicho privilegio a todos los primogénitos en general. Y en su lugar le fue concedido a los levín, hablando de los levitas, que no participaron de dicho servicio culto o adoración al becerro de oro. A estos levín, a partir de ese tiempo, se le fue dada esa primogenitura a los levín. Pero ¿qué pasó ahora con los primogénitos? Ellos tenían que ser redimidos, rescatados por medio de plata. Por eso ese metal, en la esfera espiritual, se conoce como que la plata es símbolo de redención, porque con plata se redime al primogénito y esa plata se entrega al sacerdote. Eso es lo que sucede ahí en lo que estamos estudiando, Shemot Éxodo capítulo 13, en lo que es el verso 1, el verso 2 de consagrar a los primogénitos. Entonces Moshe le hace saber al pueblo y les dice que tengan memoria, dice, de este día en que salieron de la esclavitud de Misraim, de Egipto. ¿Qué es la esclavitud de Misraim? La limitación, la esclavitud en el pecado, lo que no te permite ver, lo que te tiene a oscuras, lo que te tiene limitado, que no te deja ni servirle al rey del reino, ni poder ver su reino, ni poder entrar en ese reino. Por gracia de Mashiach ahora, habiendo nacido de nuevo y no redimidos por plata, no redimidos por oro, ni por piedras preciosas, sino por algo mucho más valioso, que es la bendita sangre del Cordero de Elohim, la sangre del Mashiach, es que somos redimidos. Pero ahí Moshe le dice, acuérdense de este día en que salieron de la esclavitud. De ahí salieron físicamente, pero usted y yo hemos sido rescatados de la esclavitud, del pecado, de la transgresión, de los mandamientos, de los mitzvot, de los mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas del Eterno. Transgredir un mandamiento te lleva a transgredir otro y otro y otro y otro y otro hasta que quedas completamente en tinieblas. Entonces, ¿qué ofrece Mashiach? Un nuevo nacimiento, y en ese nuevo nacimiento la capacidad de ver el reino de Elohim aquí en este tiempo. Lo que conocemos en la esfera espiritual, en la raíz hebrea, como la era del Mesías. ¿Y qué dijo Mashiach? No solamente podrás ver el reino, si naces de nuevo, sino que podrás accesar, estar en él, disfrutar de él. En otras palabras, ser redimido, rescatado, librado de la esclavitud del sistema de este mundo. Poder entrar y disfrutar de la era del Mashiach. Pero ya no sería a precio de plata, ya no sería con 5 monedas de plata, ya no sería con medio shekel, sería con la sangre preciosa de nuestro amado Mashiach Yoshua. Bendito sea
nuestro abacados por ese sacrificio que Él propició, por esa mesa que Él aderezó delante de nosotros para alcanzar esa redención, esa remisión, esa liberación, esa justificación que hemos sufrido usted y yo, por gracia de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Muy bueno, entramos en el proceso de la santificación, guardando, observando, poniendo por obra la bendita Torah, y el proceso de la regeneración por parte del Ruach HaKodesh. Bendito sea nuestro abacados. Hemos sido rescatados de esa esclavitud en la cual estábamos, muertos en delitos y pecados, sin pacto, sin promesa, sin salvación, sin Elohim, sin Torah. Pero ahora tenemos pacto, promesa, salvación, Elohim, tenemos Mashiach, tenemos Torah. Y Él nos ha rescatado de ahí a precio de sangre. Entonces, Él pidió acá como sombra profética de lo que había de venir, la consagración de los primogénitos. Y les estaba diciendo el Eterno que cuando entraran a la tierra que fluye leche y miel, como Él se los había dicho, como se lo había prometido a Abraham, y luego como se lo reconfirmó a Isaac, y luego lo renovó con Jacob, ya estaba prometido. Es decir, cuando yo les entregue, cuando entren a esa tierra prometida, entonces deberán apartar para mí, dice el Eterno, todo hijo varón primogénito y el que abre matriz de su madre. Por eso, todo aquel que abre matriz, dedicado al Eterno, ofrecido como primicia, de manera simbólica, pero también con el anhelo y el deseo de que le sirvan al Eterno, estudiando Torah, guardando Torah y enseñando, predicando las buenas nuevas de salvación. Debe ser nuestro deseo. Y lo mismo pidió para todos los animales, hablando de los animales limpios, que nacieran. Pero encontramos algo especial en lo que es el capítulo 13, que le dice que en el caso de un asno, pero el asno no rumea, pero no tiene pezuña hendida. ¿Qué dice? En el caso de un asno, por la primera cría macho, deberás entregar un cordero o un cabrito a cambio del asno. Y si no entregases el cordero a cambio, deberás decapitar el asno. Interesante. Entonces tenían que redimir por 5 monedas de plata al primogénito varón de sus hijos. El primogénito del asno es el único animal impuro que debe ser redimido, o de lo contrario debe ser decapitado, pues los primogénitos egipcios fueron comparados, dicen los sabios de Torah, a los asnos. Y aquí hay un misterio. Entonces la observancia de este mandamiento tiene por objeto reafirmar en nuestra memoria individual y colectiva como pueblo, como Cajal, como Keilah, el recuerdo de las bondades del Eterno. Haber castigado a los primogénitos de Misraim con el fin de conducirnos a usted y a mí, ¿hacia dónde? Hacia la libertad, en la sombra profética de lo que había de venir. En este tiempo ha sido a través de la sangre de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Otro motivo para el estatus, nos dice Rashi, otro motivo para el estatus especial que el versículo les confiere a los asnos es el mérito de aquellos al haber estado al servicio de los hijos de Israel en lo que es el Éxodo, con su transporte de carga. Pero en general, cuando se redime un objeto sagrado, el objeto sustituto asume el estatus de sagrado del primero, del primogénito. Esta regla no es aplicable cuando se redime el asno primogénito,
donde el cordero sustituto pasa a ser propiedad privada del sacerdote. Miren nada más. Hablando de la sombra profética. Bueno, ahora ya no tenemos templo físico, pero habitamos o somos un templo espiritual. Le pregunta o continúa diciendo que cuando el día de mañana tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué es todo esto? ¿Qué son estas leyes, estos estatutos, estos decretos? No los entiendo, no los comprendo. Pero los que ya entendían tenían que responder como ahora se le tiene que enseñar al que no conoce. Mira, con mano fuerte nos sacó Jehová Sebaot de la esclavitud. Ahora le decimos, con mano poderosa nos sacó Jehová Sebaot de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que tenemos que anunciar, las buenas nuevas de salvación, que por gracia de nuestro amado Mashiach Yehoshua hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado. Shelek Shaul, cuando estudiamos la carta a los romanos en el Brit Hadashah, el capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo 8, nos habla de esa ley del pecado y de la muerte. Y nos dice que la ley, la Torah del Ruach HaKodesh, nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Necesitamos la instrucción, la Torah del Ruach HaKodesh, para salir de la ley del pecado y de la muerte. Pero nos dice en el capítulo 7 que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. El que practica pecado, esclavo es de pecado. Dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le sirváis. Pero resulta que cuando se practica el pecado una y otra vez, el pecado se enseñorea, toma el control de la voluntad de la persona. La persona ya no tiene la fuerza para decirle al pecado no, de manera que el pecado es el que gobierna, es el que tiene la voluntad del individuo. Entonces ahí tiene que haber una liberación, tiene que haber una libertad, tiene que haber una pesaj. Shelek Shaul nos dice que vuestra Pascua ya ha sido sacrificada por vosotros, por usted y por mí, así que tenemos que festejar con panes sin levadura, tenemos que dejar la malicia, tenemos que dejar la herejía, tenemos que dejar la mala doctrina, tenemos que dejar la desobediencia, tenemos que dejar toda levadura, verdaderamente obedecer al Eterno conforme Él lo pide, verdaderamente para alcanzar la libertad, porque Mashiach ya ha sido sacrificado por vosotros y no hay otro Mashiach para ser sacrificado. Entonces aprovechemos bien lo que el Eterno está hablando a nuestros corazones. Y tal y como lo encontramos en el Sefer de los Sibrim, cuando nos habla del Brit Hadashah, del nuevo pacto, ahí en el capítulo 8 del Sefer de los Sibrim, en el Brit Hadashah, en el capítulo 8, verso 6, nos dice que en este tiempo, bueno, desde ese tiempo para acá, Yeshua vino a cumplir, o Yehoshua vino a cumplir una obra que le había sido encomendada, que esa obra es superior a la que vemos como sombra profética en Éxodo. Ahora tenemos un éxodo pero espiritual, porque el galú del exilio es espiritual. De manera que nuestro éxodo es espiritual, nuestra liberación es espiritual, nuestra pesaj es espiritual, aunque continuamos haciéndolo de manera natural como ensayo. Pero lo principal es entenderlo en lo espiritual. ¿Por qué? Porque nos dice que es un mejor pacto. Porque este pacto ha sido dado como Torah, como instrucción, sobre la base de mejores promesas. De mejores promesas, hablando de la octava, hablando de lo espiritual. Porque si el primer pacto hubiese sido impecable, no hubiera sido necesario uno segundo, porque Jehová, el Eterno, halló faltas. Por eso dice, miren, vienen días, dice Jehová, cuando estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Jehudá. No será como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, de Egipto, con mano poderosa, porque ellos, por su parte, no permanecieron fieles a mi pacto. Así que yo, por mi parte, desistí
de preocuparme por ellos, dice Jehová. Ahí cuando fueron citados frente al monte Sinai, cuando Moshe bajó a darles instrucciones que había que santificarse durante 3 días, para llegar al día 50 y entonces el Eterno se manifestase con poder sobre el monte Sinai, todo el pueblo a una voz, unánimes, juntos, dijeron a Sheben Isma, haremos, Moshe haremos y después entenderemos. Se comprometieron a hacer lo que el Eterno pidiese, aunque no lo comprendiesen. ¿Qué pasó entonces? No cumplieron lo que dijeron, a una voz como pueblo. A una voz, mismo sentir, mismo pensar, mismo anhelo, mismo deseo, mismo disposición de corazón. Nashevet Isma, haremos y después entenderemos, pero no cumplieron. ¿Qué dice el escritor del Sefer de los Siddim? ¿Por qué desistió el Eterno de preocuparse por ellos? Porque no cumplieron su palabra, no hicieron caso. Dice el capítulo 9, verso 1. Ahora bien, en verdad este primer pacto también tenía ordenanzas del servicio divino y un lugar santo terrenal. Vamos al verso 3. Miren, porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de la vaca roja esparcidos sobre los impuros los santifica para purificación de su carne. Punto. ¿Cuánto más entonces la sangre de Mashiach, quien por el Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Jehová como sacrificio sin mancha, purificará vuestras conciencias de obras muertas, para entonces servir al Elohim viviente? ¿Qué nos está diciendo? ¿Que hay algo más valioso que la plata? La sangre del Mashiach, esa sangre que limpia, que purifica, que redime. Bendito sea nuestra abacados. Cómo somos consagrados ahora, apartados, santificados para el Eterno. Somos justificados pues por la emuná en ese sacrificio en el madero, en ese sacrificio en la cruz, en ese derramamiento de sangre. Somos justificados. Y santificados pues por su bendita Torá y la fuerza para vivir en santidad, nos los da ese Ruach eterno, que es el Ruach Kodes, el espíritu apartado, el espíritu de santidad. Y cuando usted y yo tenemos el espíritu de santidad, ese Ruach de santidad nos ayuda a vivir en eso, en santidad. Bendito sea nuestro Abacados. ¿Y cuál es el motivo de ser limpiados de las obras muertas y de una mala conciencia? Servir al Eterno. Para esto se utilizó, dice el verso 15, el mediador del Brit Hadashah, para que con su muerte se convirtiera en la salvación de aquellos que habían transgredido el primer pacto, y para aquellos que son llamados a hacer la hacer la herencia eterna, y puedan recibir la promesa. ¿Cuál fue la promesa? El Ruach Kodes. El Ruach Kodes. Dijo Mashiach, les conviene que yo me vaya, porque entonces les enviaré, o será enviado de parte de mi Padre, el Ruach Kodes, el Espíritu de Med, el Espíritu de verdad, el cual los guiará a toda verdad y os recordará todo lo que yo ya os he hablado. Así que necesitamos esa llenura del Ruach Kodes. Bendito sea el Abacados. Bueno, mis amados Ajim Be'ajayot, aquí le ponemos pausa a mi comentario. Ha sido una veraja, una bendición grande, el poder escudriñar un poquito la bendita Torah y el poder compartirla con cada uno de vosotros. Y bueno, valoremos ese sacrificio, valoremos esa sangre que ha sido derramada por tu redención, por mi redención. Como dice Sheleach Saulo, cuidemos con temor y temblor esta grande salvación que ha llegado a nosotros. No con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro amado Mashiach y Yehoshua. Que el Eterno te bendiga y te guarde con su favor y misericordia. Y si Él nos concede la vida, nos reunimos el próximo Shabbat. Mientras sigamos disfrutando en Shalom y en reposo este
y el Shabbat. Amén. Bendiciones. Lehit Raot. Hasta pronto. Amén.